Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. No podemos nosotros seguir viviendo para nuestra voluntad, para nuestras propias emociones, sino siempre cuando vamos a la palabra de Dios nos dirige, nos enseña a depender, a vivir para el Señor. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor y creemos que siempre la palabra de Dios es útil, nos enseña, nos guía, nos reprende, nos redarguye. Y eso es una parte importante que necesitamos todo el tiempo. ¿Está conmigo? Vamos a poner atención. Cuando hablamos del hombre, el hombre natural, Corintios le llama así, en 1 Corintios habla del hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que vive enfrascado en su pecado, que no ha tenido la dicha de poder ver a Cristo como su Salvador. El hombre natural es un hombre religioso. Aunque no asiste a una iglesia, pero cree en algo. Y el hombre siempre es inclinado a creer en algo o adorar a algo. Usted y yo, por la misericordia de Dios, podemos ver la necesidad que tenemos de adorar a Dios. Hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hemos salido de ese embalse, de ese lugar de pecado. Repito, por su misericordia. Pero el hombre que no conoce a Dios es religioso. Y aún el ateo que dice no creer en Dios, es religioso porque se necesita más fe de creer que de la nada o creer que de la casualidad surgió el hombre. Que de la casualidad de una explosión hubo un orden. Se necesita aún más fe que la del cristiano. Que por un accidente, pues apareció un mono. Y por otro accidente, Cupido apareció con otra mona. Y por otro accidente, el changuito del ateo. Pero la misma naturaleza nos enseña de la grandeza, de la veracidad de Dios. Queridos hermanos, nosotros creemos que hay un creador y a ese creador le debemos obediencia. ¿Está conmigo? Si yo creo que no vine de la casualidad, que mis ancestros no son el gorila o el mono araña, sino que fui creado a imagen y semejanza de Dios, uno, y ahora creo que Cristo, que murió en la cruz del Calvario, es mi redentor, Él es mi justicia, y yo puedo tener comunión con el Padre, entonces le debo a Él obediencia. ¿Por qué? Porque estoy creyendo lo que su palabra dice. Pero es ahí donde el detalle comienza en el cristiano. Decimos que el hombre natural es religioso. Crea en Dios o no crea en Dios, en algo tiene que creer. Hay algo en su corazón que tiene que adorar.
tiene la necesidad de amar y ser amado, ¿no es cierto? Cualquier persona tiene la necesidad de amar y ser amado. En una ocasión decía una persona que decía ser ateo, cuando murió su madre dijo, gracias a Dios que mi madre murió de un infarto, no sufrió. Y él decía que era ateo. Hay algo en lo más profundo de cada hombre. ¿Por qué el hombre no quiere reconocer a Dios? Porque no quiere rendir cuentas. Porque no quiere obedecer a la palabra de Dios. Pero eso es en el mundo, eso es en el hombre natural. Ahora nosotros como cristianos, nosotros como nacidos de nuevo, repito, que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿estamos obedeciendo conforme a las Escrituras? El hombre natural busca las hojas de higuera. Pasa al semáforo y saca de su bolsillo la moneda más chica y le da al limosnero. Y dice, ya hice la obra del día. Se baja de su vehículo y pasa al anciano la calle. Y dice, ya hice la obra del día, y se siente bien. Y ciertamente su conciencia está tranquila. Me estoy portando bien. Respeto a los del peatón. Ayudo a la persona que no puede cruzar la calle. Doy limosna, ayudo a los pobres. Y su conciencia lo hace sentirse bien. El problema no está en ese hombre, el problema está en nosotros como cristianos. Porque ese hombre, pues es un hombre natural, pero nosotros que decimos creer en Cristo, tapamos nuestra conciencia con nuestras obras humanitarias. Sacamos nuestras hojas de higuera y nos cubrimos diciendo, yo hago esto, yo sé, yo puedo, yo hice. Terrible es cuando el Espíritu Santo no redarguye el corazón de esa persona. Primeramente, el cristiano debe saber qué dice la palabra de Dios. Es lo que más nos debe interesar. Es lo que más nos debe importar en este tiempo. ¿Qué evangelio nos predicaron? ¿Sabes por qué nosotros, o sabes por qué el cristiano promedio sigue sacando sus hojas de higuera para cubrirse? Porque le predicaron un evangelio diferente al que está escrito. Le hablaron de, ven y recibe tu milagro. Ven y Dios te hará feliz. Ven y Dios hará grandes cosas en tu vida. Ven y Dios cumplirá tus sueños. Esa semilla la sembraron en su corazón. Y esa semilla comenzó a crecer y a crecer. Y al tiempo está dando frutos no buenos. Frutos de la carne. Justificándose en lo que sabe, en lo que entiende. Justificándose en lo que ha hecho o en lo que puede hacer. Porque la semilla que fue sembrada en él no fue una palabra, como dice Pedro, que decíamos como niños recién nacidos, la leche espiritual, ¿qué dice? No adulterada. Cuando recibimos la palabra adulterada, va a producir algo también. Por eso al tiempo produce amargura, dolor, rechazo, inconformidad. Y culpa a X o a Y, pero no, el problema no está en la X o en la Y. El problema está en su semilla. Por eso siempre tenemos que hablar del evangelio. Por eso siempre tenemos que repetir una y otra vez acerca de nuestra condición que antes teníamos y recordar lo que dice Romanos
Os ruego por las misericordias, no te olvides, que son las misericordias, muchas misericordias de Dios que nos tienen en este lugar. No es por nuestras obras. Lo que sí me debe quedar bien claro es que nunca podré en mi fuerza alcanzar algo. No. Nada puedo hacer sin el Señor. Dios nos llamó. ¿Y por qué Dios nos llamó? Bueno, es que Dios me llamó por mis habilidades. Dios me llamó porque presenté mi currículum y justo lo que Dios necesitaba. Di el perfil que Dios estaba buscando. Un hombre, una mujer como yo, con todas las habilidades. ¿Usted cree eso? No. Pero muchas veces, en nuestra manera de actuar, tal parece que eso pensamos en algún momento. Porque yo le hago un favor a Dios en ser parte de. Yo estoy en la reserva. No, si crees y piensas así es porque no eres ni de la reserva. No es que dimos el perfil. ¿Cuál perfil? Si estábamos muertos en pecados. ¿Cuál perfil? Si solamente sabíamos hacer el pecado, la maldad, vivíamos en la maldad. Aunque podamos llevar años estudiando la palabra, tenemos que saber algo, que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. ¿Recuerda usted lo que vimos la semana pasada de Juan 5:30? ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué dijo Jesús? A ver, léalo por favor. Juan 5:30. Juan capítulo 5. Versículo 30. Jesús mismo está diciendo, no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero dice algo muy importante. Y déjeme remarcar eso. Según oigo, así juzgo. ¿Y cómo sé que mi juicio es verdadero? Porque termino haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo sabes que tu juicio es verdadero? Porque terminas haciendo la voluntad del Padre. Pero si al hacer la voluntad del Padre te lleva a la muerte. Ayer unos hermanos fueron a visitar una familia y en el trayecto de ir y visitar una familia surge un accidente. Y el hermano le está costando dinero ese accidente. Y el otro hermano que iba con él le está costando quitarse el susto. Ya lo ramearon, pero no se le va. Terminando el culto lo vamos a dar una soplada. Pero escuche, por ir y predicar, por ir y buscar hacer la voluntad de Dios. Bien podía decirle, hermano, no puedo, simplemente es mi hora de descanso. Pero qué triste y terrible sería si él me hubiera dicho, hermano, mire, ¿por qué me mandó? Mire, hermano, si yo no, usted tiene la culpa. Según oigo, así juzgo. Y sé que mi juicio es verdadero porque no hago mi voluntad. ¿Estamos nosotros dispuestos a perder? Hermano, pero si no estamos haciendo nada malo, no íbamos a robar. Con el hermano no dijimos vamos a ir a robar, no, vamos a ir a predicar. Y de pronto se atravesó el tlacuache. Y ahora hay que pagar. Y hay que sacar dinero que no tengo. Y hay que prestar por acá y hay que conseguir por acá. Pero todo es por amor ¿a quién? Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Y usted qué dice?
¿Está de acuerdo aquí conmigo? Amados hermanos, es que decir soy cristiano y jactarme de decir soy cristiano, eso cualquiera, hasta Satanás dice que es cristiano. Se viste como ángel de luz. ¿Tu juicio es verdadero? Sabrás que tu juicio es verdadero cuando estás perdiendo tu voluntad. Cuando tu voluntad la estás poniendo en el Señor. Cuando tu vida misma está en el hilo del peligro, la vida o la muerte. Y las cosas que estás haciendo no las haces para que los hermanos digan, para que los hermanos te alaben. No. El hermano no me dijo, hermano, por favor, ahí da mi testimonio. No. Algo espontáneo que salió y sirve de ejemplo para nosotros que estamos viviendo en la apatía. Queridos hermanos, cuando el cristiano estudia mal la palabra de Dios, su conocimiento produce un mal fruto. Repito, cuando el cristiano solo se llena de información y aún esa información es mala, pero hermano, ¿cómo va a decir eso si yo me sé esto? Escucha, el árbol lo vamos a conocer por sus frutos. No hay otra. Cuando el cristiano estudia la palabra de Dios, el conocimiento que ha recibido no es de acuerdo, no es conforme a la Escritura, produce en él jactancia. Se vuelve una persona altiva. Cree saber todo, cree entender todo, pero aquí Juan 5:30 me marca una pauta a seguir, pero más que a seguir, me marca esa pauta a estacionarme y analizar lo que hay en mi corazón. ¿Hacia dónde está mi voluntad? ¿Hacia la voluntad de Dios? Lo que oigo y lo que juzgo es correcto. Pero si mi voluntad la sigo controlando, si mi voluntad está envuelta en los afanes, si mi voluntad yo la gobierno, lo que oigo y lo que juzgo no es verdadero. Tengo mi ministerio, tengo mi unción, mi fama, mi poder. Ahora Dios me está levantando poderosamente. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de hombre es ese? Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio sé que es verdadero, porque termino haciendo la voluntad del Padre. ¿Para qué somos llamados? Ya dijimos que no somos llamados porque dimos el perfil. No. Sino todo lo contrario. Mateo capítulo 5, vaya por favor. Un momentito. Tan conocido el pasaje, pero mucho que aprender. Mateo capítulo 5. ¿Lo tiene? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note aquí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuche esto, por favor.
bienaventurados los pobres. Jesús está predicando. Jesús comienza su ministerio. Y lo primero que hace es enseñarle a sus discípulos cómo debe ser el corazón de un verdadero discípulo. No es que yo era pobre y ahora soy rico. No. No es que yo tenía hambre y ahora soy más que lleno, soy rebosando. No, si no es cochito. Lo que está hablando aquí es la actitud del corazón de cada cristiano. Pero es una actitud que debe permanecer en nuestras vidas todo el tiempo. El pueblo de Israel en Jerusalén comenzó a seguir a Jesús cuando vino. Pero la mayoría de ellos le seguían a Jesús no por reconocer que era el Hijo de Dios, sino por los beneficios que Él daba. Sanidades, milagros. Comenzaron a ver en Él el futuro de Jerusalén, pero político y económico. Cuando vieron que no era eso, ellos mismos lo mataron. Quiero que vea algo aquí, por favor. El pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, en los tiempos de Nehemías, Esdras, Zorobabel, en el tiempo de Jeremías, el pueblo se fue tras la idolatría. En ese entonces habían artesanos, excelentes artesanos en oro, en plata, en barro, y se dedicaron a fabricar ídolos y a seguirlos. Y no solo a seguirlos, sino comenzaron a adorar como lo hacían las naciones paganas. Miraban qué estaban haciendo las naciones paganas y eso copiaban. Ellos tienen su Dios, también nosotros vamos a tener nuestro Dios, y tenemos muy buenos artesanos aquí en Jerusalén. Dios levantó profetas como Jeremías, ignoraron el mensaje, y por ignorar el mensaje, ahora Dios los llevó cautivos a Babilonia. Y los llevó cautivos a Babilonia por la rebeldía que había en sus corazones. Cada uno de estos hombres comenzó a ignorar la ley de Dios, pero comenzó a oír su razonamiento, sus caprichos. Comenzaron a hacerle caso lo que había en el corazón de ellos, más no lo que la palabra de Dios decía. El corazón perverso los empezó a inclinar, los llevó a la idolatría, sirviendo a esos dioses, tanto así que llegaron a sacrificar a sus hijos y a sus hijas por esos dioses. Entonces Dios no tuvo otra alternativa y agarró a Judá y lo metió en cautiverio para tratarlos. Ignoraron las leyes. Se dejaron llevar por su corazón, que siento, que miro, que oigo. Se dejaron llevar por su razonamiento. Bueno, es que yo lo entiendo así, yo lo entiendo así. No, la prueba de todo es Juan 5:30. Tu voluntad, ¿hacia dónde va? Entonces sabremos si es que estamos oyendo la palabra y si nuestro juicio es verdadero. Estos hombres ignoraron la palabra de Dios y se fueron tras la idolatría, adorando a dioses. En el pueblo cristiano es lo mismo. Los afanes,
los hijos, el trabajo, el dinero. ¿Dónde está nuestro corazón? Olvidando lo que la Escritura dice, si me amáis, ¿qué dice? Se fueron llevando por sus razonamientos, que terminaron comiendo la carne de sus hijos y de sus hijas. Lo sacrificaban y luego se lo comían. Queridos hermanos, si no tenemos oídos para oír, nos vamos a alejar cada vez de la verdad. Y el problema está que vamos a creer que estamos viviendo para Dios. En el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 24, se menciona un hombre más que está en la fila para despachar a su esposa, y ese hombre es llamado Eliasib. Y Eliasib significa Dios restaura. ¿Sabes quién restaura? ¿Sabes quién restaura? Pero si no vas a la casa del alfarero, ¿cómo se te va a restaurar? Si no escuchamos con atención la guianza, la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser restaurados? No se puede. Primero necesitamos oír, aprender. Por eso te decía al principio, si hay algo que debe estar ardiendo en nuestros corazones es la obediencia. Dios me llamó para obedecer. Los hombres que regresaron a Jerusalén de Babilonia. Pero ¿sabía usted que una muy buena parte no regresó a Jerusalén, sino que se quedó en Babilonia? Muchos se quedaron en Babilonia. Pero ojo aquí, los que regresaron a Jerusalén, regresaron a una ciudad totalmente devastada. Los muros estaban derribados, el templo estaba derribado, estaba en ruina la ciudad. Los asirios se habían mezclado con los judíos que habían quedado en ese lugar, y quedaron los judíos más pobres. Y ahora llegar nuevamente a Jerusalén y decir, bueno, esta es mi casa, esto es mi terreno, o buscar un terreno así lejos para evitar conflictos. Y mis hijos y mi familia, y ya que estoy con la familia buscando un lugar y ya le puse unas pieles de camello alrededor, sale la orden de parte de Esdras y dice, hay que despedir a las esposas. Bueno, y los que se quedaron en Babilonia están contentos. Y los que se quedaron en Babilonia, ahí se les ve sus fotos, puro face, puro selfies, y se ve que están disfrutando de la vida. Y nosotros aquí, ¿qué? Oye, pero no vino el vecino. Él se quedó allá. Y todas las cosas que teníamos se la dejamos a él. Mira, él está disfrutando y nosotros aquí sufriendo. Y ahora viene la orden de Esdras, este Esdras que no tiene nada que hacer. ¿Eso dijeron? Lo que se nos olvida es esto, que al llamado se le exige más, que al escogido se le exige más. Dejaron Babilonia y ahora están en Jerusalén y están en una situación precaria, difícil, y se les está exigiendo aún más. Pero sabes, con todo y la carga para ellos no es carga, están en la fila diciendo, vamos a obedecer lo que Dios dice a través de Esdras. ¿Sabes que ese corazón hace falta en el pueblo de Dios? El hombre, la mayoría del pueblo de Dios, obedece lo que le conviene. Por eso está escuchando a su predicador favorito, y cuando encuentra a su predicador favorito es porque
concuerda a lo que él estaba pensando. Pero ¿sabes? No es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, es que dice la Escritura. Eliasib significa Dios restaura. Necesitamos saber que fuimos llamados para ser restaurados. Repito, somos llamados para ser restaurados a través de la palabra de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones. Dios llama a Abraham. Y Dios llama a Abraham para hacer de él una nación grande. Y la orden que recibe a Abraham, ¿cuál fue? Abraham, quédate con calma, que desde ahí yo voy a hacer de ti una gran nación. ¿Eso le dijeron? Lo primero que le dicen es, tienes que salir de tu comodidad. Ojo aquí. Es que a veces se nos olvida lo que decía nuestro hermano. A veces pensamos que Dios es soberano. Y si Dios va a hacer algo en mí, que me lo que haga aquí en mi hamaca. Es más fácil que de ahí te lleve de una vez. Dios llama a Abraham y lo primero que le dice a Abraham es, sal de Ur de los Caldeos. ¿Por qué Eliasib salió de Babilonia? Porque era hijo de Abraham. La Biblia le llama a Abraham el padre de ¿qué? De la fe. ¿Trae usted genes de Abraham? ¿O genes de Lot? Traemos los genes de ese hombre llamado Abraham. Eliasib, ¿por qué ahora está en la fila? Porque era hijo de Abraham. ¿Por qué obedeció? Porque era hijo de Abraham. ¿Por qué usted y yo podemos obedecer? Porque somos hijos de Dios. Lavados con la sangre del Cordero. Porque hay algo que nos mueve, algo, y eso que nos mueve va más allá de mi pensamiento, va más allá de lo que yo entiendo. Lo único que me interesa es hacer la palabra, cumplir la palabra tal y como está escrita. Amados hermanos, ¿qué tenemos que despedir? ¿Estamos dispuestos a despedir? ¿O lo que decimos con nuestros labios se nos está haciendo una realidad en lo espiritual? Ya viene enero y en enero sí prometo bajar de peso. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El joven que va mal en la escuela. Dice, el semestre que viene le voy a echar ganas. Prometo así, le voy a echar ganas. Y lo dice con sus amigos. ¿Y qué le dicen sus amigos? ¿Le creen sus amigos? No le creen sus amigos. ¿Y es cierto que le va a echar ganas el semestre que viene? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos le van a echar ganas aquí? ¿Cuántos vamos a salir de la apatía? ¿Cuántos vamos a salir de la pereza donde hemos caído? ¿Le creo? No le creo. Déjeme tomar mi agüita mejor. ¿Y por qué no le creo? Porque si la palabra de Dios no tiene cabida en su corazón, se queda solamente en buena intención. ¿Está conmigo? El joven dice, ahora sí le voy a echar ganas y voy a ser el mejor estudiante. Para que eso suceda,
y el joven pueda despertar, ¿qué necesita el joven? Le regalo mi agua al que me conteste. Me lo ganó, pero lo va a donar mi agua. Escucha aquí. ¿Sabe qué necesita? Disciplina. ¿Sabes qué necesitamos? De otra manera no vamos a volver en sí. ¿En serio? Estamos de que el mes que viene, el año que viene, el domingo que viene, no vamos a volver en sí. Pero cuando viene la disciplina abre nuestros ojos y nos confirma de que somos hijos de Dios. Y Dios en su misericordia nos dice: hijito, te hablé muchas veces, ven acá. ¿Te lo explico o ya con eso es suficiente? No, está bien, papá. Entonces sí, hay un cambio. Pero eso de prometer, eso de estar con las buenas intenciones, no funciona. Ahí está Eliasib. Y Eliasib era hijo de Abraham. Por eso Eliasib está parado y firme, despidiendo, no quiere saber nada de Babilonia. ¿Hasta cuándo vamos a despedir lo que Dios nos ha dicho que tenemos que despedir? Yo no te puedo decir, hermano, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No. Que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe, quien nos dirija, quien nos cambie. Mire qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ya regresaremos a Mateo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Lo tiene usted? Por la fe Abraham, siendo llamado, se sentó y dijo: si verdaderamente Dios existe, que cumpla su propósito. Yo estoy dispuestísimo. Pero, ¿eso dijo? Léalo en voz alta, por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Para qué? ¿Por qué no podemos salir? Puede ir un poco más allá, más atrás. Porque no somos llamados. Y eso, ¿por qué Abraham obedeció? Por eso dice: por la fe Abraham, siendo llamado. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios si no lo conocía? Porque fue llamado. Porque fue elegido. Por eso el salmista David decía: desde el vientre de mi madre, mi embrión, dice, vieron tus ojos. Estaba seguro, pero más que seguro, que era llamado. Y le dan la palabra que de su descendencia iba a venir el Mesías. Por eso aún Salomón se pierde y al final reconoce, porque Dios había dado su palabra, era llamado. Note algo aquí, por favor. Por la fe, Abraham. ¿Podemos acomodar nuestro nombre ahí donde dice Abraham? ¿Podemos acomodar nuestro nombre e identificarnos plenamente con esta palabra? Por la fe, David, siendo llamado, ¿qué hizo?
A ver, ponga su nombre, a ver cómo le queda. A ver si cabe ahí. Por la fe. No, léalo en voz alta. No. Léalo en voz alta, vamos. Por la fe. Por la fe Abraham, por la fe David, por la fe Chetinil, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Queridos hermanos, somos llamados a obedecer. Repito, y se nos tiene que quedar no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Por la fe somos llamados para obedecer. El cristiano de hoy quiere saber su futuro. Por eso lo motiva a seguir las falsas esperanzas. Lo terrenal le llama la atención. Porque él quiere saber su futuro. Pero sigue diciendo el versículo 9, por la fe habitó. ¿Y quién puso fe en Abraham? Dios. Porque Dios llamó a Abraham. Dios eligió a Abraham. ¿Por qué Dios le eligió a Abraham? Él lo eligió en su soberanía. Abraham viene de la descendencia de Sem. Por eso se le llama a veces los semitas. Dios llamó a Abraham, Dios le dio fe. Y aun cuando se miraba a Abraham que ya estaba dando las últimas, Dios lo sostuvo. ¿Sabes quién te va a sostener? Porque eres llamado. Porque la fe misma viene de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, moró en tierra extranjera. Por la fe, Eliasib, porque fue llamado, está obedeciendo. ¿Cómo confirmamos nuestro llamado? Con nuestra obediencia. Ya mi voluntad, ¿quién sabe dónde quedó? He tratado de buscar y no la encuentro. Jesús llama a Pedro y a Andrés. Jesús llama a Jacobo y a Juan. Mateo capítulo 4. Y les dice a Pedro, yo los haré pescadores de hombres. Y al instante dice que dejaron sus redes y le siguieron. Pasó donde estaba Jacobo y Juan y les dijo, síganme. Y al instante dejaron sus redes que las estaban remendando. Habían venido a Berriozábal a comprar hilo y le estaban remendando. Porque ya lo iban a hacer hamaca porque ya no había peces. Pero escuche, Dios llama a estos hombres y dice, y al instante dejaron sus redes y le siguieron. Se identificaron con el llamado y obedecieron, dejando todo. Pero Mateo 4, vaya a favor. Versículo 25. Mateo 4, 25. Mire qué dice, por favor. ¿Ya lo tiene? Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea
y del otro lado del Jordán. ¿Cuántos le siguieron? Dice, le siguió mucha gente. Ahora, lo que yo quiero que veas es esto. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron, versículo 24, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y ahora sí se hizo el avivamiento. Wow. Corrió la voz, se hizo viral los videos que donde Jesús estaba sanando, porque siempre que iba a sanar algo decía, a ver, enfócame aquí la cámara, por favor, y esta de este lado, y por acá, por favor, para que se vea bien claro cómo está el milagro. ¿Eso dijo Jesús? Le siguió mucha gente, pero Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿por qué siguieron a Jesús? Por el llamado. Y el llamado trae obediencia. ¿El llamado? ¿Qué está trayendo tu llamado? Pero dice que le siguió mucha gente porque le trajeron a él los afligidos, los enfermos, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y ahora sí le siguió mucha gente. Pero Pedro, Andrés, Juan y Jacobo no era el caso de la multitud. Ellos dejaron, no recibieron. La multitud esperaba recibir para seguir. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron. El llamado es el mismo. Deja tu tierra y tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. ¿Cuáles son las grandes cosas que Dios hará en nuestras vidas? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Está conmigo? Que podamos ver a Cristo, que podamos conocer a Dios. La multitud le siguió por su necesidad física. Ahora, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿por qué seguimos a Cristo? Ahora, Jesús tenía un grupo de discípulos. Y Jesús le interesó enseñarles la palabra a esos discípulos. Porque en la multitud, la palabra de Dios no encontró cabida. Lo que encontró cabida en el corazón de la multitud fue suplir sus necesidades. Se gozaban, se alegraban, se emocionaron. ¿Usted ve algún anuncio de una actividad cristiana, entre comillas? Y tiene que llevar algo atractivo para que paguen el boleto y asistan. Usted hace un evento donde dice se va a escudriñar la doctrina de la iglesia cristiana, se va a escudriñar el fundamento cristiano que es la fe, la gracia, la justicia de Dios. ¿Se abarrota ese lugar? Hay que buscar los cojos, hay que buscar los ciegos, los mancos para que lleguen. Hay que irlos a buscar. Por eso ese anuncio tiene que llevar algo atractivo. Es tiempo de expansión, es tiempo del reino, es tiempo de salir, de que salgas adelante tus finanzas. Habrá impartición de unción, oración por las finanzas, sanidad. Es más, habrá sanidad para los difuntos. Es que no falta algún loco que comience a orar por los difuntos
siempre y cuando comiencen a hacer su pacto la gente. Pasó en el tiempo antiguo. Pasó en el tiempo de Martín Lutero. Cayendo el chelín, salía del infierno, de las llamas, tu difunto. Es terrible eso. Todo entonces tiene que tener algo atractivo porque no tienen un llamado, porque son hombres naturales. Porque son parte de la multitud. No están dispuestos a dejar, a ceder, no. Ellos quieren recibir. ¿Por qué usted va al evento? Porque quiere recibir la unción, porque quiere recibir el poder, quiero ser esto, quiero que Dios manifieste su gloria, que levante mis manos y la gloria baje. Solo que tu mujer se llame Gloria. ¿Qué le ofrecieron a Eliasib? Mira, Eliasib, si dejas a tu esposa en Babilonia, si despides a la mujer que trajiste, serás el hombre. Los que despidan a las esposas serán hombres prósperos. Tenían que dejar, quedando ellos en soledad, en tristeza, en dolor, sus emociones deshechas. ¿Pero sabes por qué lo hicieron? Porque esperaban al Mesías. ¿Pero sabes por qué lo hicieron? Porque eran hijos de Abraham. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque recibieron el llamado aun cuando estaban en Babilonia. Y aunque mucha gente no estuvo dispuesta a ceder y a dejar Babilonia, ellos dijeron, nosotros vamos a ir, porque se identificaron con el llamado de Dios. Así como Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, de la misma manera Dios despertó el espíritu de esos hombres que ahora se les está exigiendo más. Por eso Jesús nunca nos mintió y dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su voluntad, el que quiera perder su comodidad, el que quiera perder su vida, ¿qué dice? Leímos hace unos días atrás lo que dice el Salmo, irán dando y llorando el que lleva la buena semilla, pero dice regresará con sus gavillas llenas. El que lleva la buena semilla va llorando, va siendo quebrantado, pero regresará. Porque el que te llamó es fiel. Aleluya. ¿Por qué estás esperando algo a cambio para obedecer? Porque quizás eres solamente un seguidor. No puede hacer frío porque no viene nadie a la iglesia. No puede hacer frío porque todos llegan tarde. Somos discípulos. Ya quisiera verlos donde trabajan si llegan media hora más tarde. ¿Sabías el compromiso que estabas haciendo cuando conociste al Señor o te predicaron un evangelio online? ¿Sabías que hay más seguidores por necesidad que verdaderos discípulos? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué estamos dejando? La motivación de Eliasib fue la venida del Mesías. Es que, hermano, el Señor me va a llevar total, me encuentre donde me encuentre. Él me va a llevar, sí, como lo creo. No te confíes mucho. Porque Eliasib no dijo eso. Ay, que lo reparen ellos primero. Ay, que lo hagan bien. Ya cuando esté en avivamiento, entonces yo voy a llegar con mi familia y mi señora de Babilonia. ¿Qué dijo Abraham? Señor, si tú me llamaste, tú lo vas a hacer. Yo aquí cómodo, sigo vendiendo mis bultitos que tengo.
Tan buena que está la venta ahora, mira, ya viene diciembre, me va a ir mejor. Eso dijo Abraham. ¿Y nosotros qué? Hermano, ¿no hay otra cosa que predicar? Solamente que te vayas al infierno de una vez. Decía una verdad nuestro hermano Héctor a las 9 de la mañana. Si amamos a la gente, le vamos a decir la verdad. Si no amamos a la gente, ay, hermanito, usted échele como fuera. Lo único que nos interesa es, usted sabe. No, bendito Dios, si no está predicando aquí Simón. Queridos hermanos, el evangelio sigue siendo el mismo. Deja tu tierra y tu parentela. La pregunta es que Dios me ha dicho, que Dios te ha dicho a ti. Hermano, es que el Señor no me ha dicho nada, no me ha dicho, Él no me habla. Yo vengo los domingos, digo, Señor, háblame, háblame. ¿Cómo te va a ver si estás sordo? ¿Cómo te va a ver si estás lleno de colesterol el corazón? Se ha endurecido, se ha engrosado el corazón. Por eso seguimos tan aferrados en nuestra realidad y vivimos una fantasía. Eliasib significa Dios restaura. Eliasib sabía que había algo en su vida que no estaba en su capacidad, que no estaba en su fuerza. Tenía que ceder, tenía que poner su voluntad en la voluntad de Dios. El único que restaura es Dios. Y lo hace por medio de su palabra. Mira qué dice Job, capítulo 23, versículo 12. Job 23, 12. Todos sabemos de la vida de Job. Y todos sabemos cómo le fue Job. Pero sorprende que en el capítulo 1 dice que era un hombre justo. Era un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Y le sobrevino. Job no tenía un libro llamado Biblia con 66 libros. Job no tenía un Nuevo Testamento ni un Antiguo Testamento. Job era temeroso de Dios. Mire qué dice. Del mandamiento de sus labios, ¿qué dice? Guardé las palabras de su boca. Lo leamos una vez más, a ver qué guardamos más nosotros en el refri. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca. ¿Qué habrá en nuestros corazones? ¿Qué habrá en nuestras vidas? Job, aún en su tiempo, llegó a comprender la importancia que era la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la Biblia completa, ¿qué hacemos? ¿La atesoramos, la guardamos así, hermano? Yo la tengo bien guardada, mi Biblia. Tanto así que cada domingo le quito el polvo. No tratemos de restaurarnos nosotros mismos. Dejemos que la palabra de Dios sea quien nos restaure. No tratemos de ser cristianos. Debemos de ser cristianos. No tratemos de ser seguidores. Debemos de ser discípulos. Porque el seguidor está esperando que le den. El discípulo está dando. Por eso en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres,
Bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. Está diciendo Jesús, este es el modelo del cristiano. Esto es lo que debe estar en cada hombre llamado, elegido. Por eso subió al monte y llamó a sus discípulos, y sus discípulos comenzó a enseñarles. El Espíritu Santo me enseña a mí cuando me salgo y tengo que regresar. ¿Usted no se ha salido? Un montón de veces. El problema está que no podemos permanecer en la rebeldía. El Señor me está hablando y yo tengo que regresar. Abraham fue llamado, Abraham obedeció, se salió muchas veces. Pero sabe, regresó. Y siempre donde quiera que iba Abraham, lo primero que hacía era levantar un altar, y estaba viviendo en una tierra extranjera. Él no adoraba a los ídolos, no se contaminó con los ídolos del amorreo, del cananeo, del heveo, no. Él pasó, él caminó en todas esas tierras, pero siempre levantaba un altar a Jehová. No te puede aparecer una oferta que terminas adorando al Dios Mamón por 2 pesos. Siempre levantaba un altar en cada ciudad que iba, porque él sabía que tenía que aprender a depender de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, enséñame. Señor, guíame. Por eso se le llama el padre de la fe. Y nosotros, que somos hijos de Dios, ¿por qué tanta dureza? Eliasib significa Dios restaura. El único que va a restaurar nuestras vidas, y lo necesitamos más de lo que nosotros mismos llegamos a entender, es su palabra. Por eso es por la fe, siendo llamado Abraham, obedeció. Y en su obediencia llegó a entender. Si no aprendemos a caminar en la fe, nos vamos a quedar estancados. Nos vamos a quedar distraídos. Y no somos llamados para eso. Somos llamados para obedecer. Somos llamados para caminar a la luz de la palabra de Dios. Usted analice esos hombres que están haciendo una cola, están haciendo una fila para dejar. Usted podrá hacer una fila, usted podrá ser parte de esa fila diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje? Entendiendo que mi restauración solamente vendrá a través de la palabra de Dios. No esperes que el tiempo te restaure, no. El tiempo no te va a restaurar. No esperes que tus hábitos buenos te van a restaurar. Eso no te va a restaurar. Eso te va a condenar. No esperes que tus obras buenas te salven. No. Si tenemos un llamado, llegamos a comprender para qué fuimos llamados. Para obedecer. Como Eliasib, como Abraham, como Pedro, como Juan, como Jacobo, que al instante dijeron, te vamos a seguir dejando todo. ¿Habrá algo en nuestras vidas que tenemos que dejar? ¿Habrá algo en nuestras vidas que tenemos que poner un hasta aquí? Pero nos damos cuenta que nuestra fuerza no podemos. Nos damos cuenta que nuestra capacidad no podemos. Entonces tenemos que ir de rodillas y decir, Dios, yo no puedo. Póngase de pie, por favor.